Justo después de la memoria de los santos Pedro y Pablo se recuerda a los primeros mártires de la Iglesia de Roma, falsamente acusados por Nerón de haber incendiado la ciudad el 19 de julio del año 64 y por lo tanto condenados a muerte después de muchas torturas. La persecución continuará hasta el año 67, año en que mueren Pablo y Pedro. Ayer hablamos de Pedro, hoy lo hacemos de Pablo. Como píldora, seamos evangelizadores como San Pablo. Es el apóstol de los gentiles, el más grande misionero de la historia. San Pablo, fariseo convertido a Cristo, se consagra sin reservas al anuncio de la encarnación, muerte y resurrección de Jesús. Es el primer teólogo cristiano. Judío de Tarso, en la actual Turquía, Saulo, ciudadano romano, culto e instruido en la escuela judía de Jerusalén, tenía una buena formación greco-helenística, conocía el griego y el latín. Hijo de un tejedor de tendales, había aprendido también el arte manufacturero del padre. No conoce a Jesús y es entre los primeros en perseguir a los cristianos, considerados como una secta peligrosa por derrotar. En las Escrituras es mencionado por primera vez en la narración de la lapidación de Esteban, primer mártir cristiano en Jerusalén. Orgulloso sostenedor de la tradición judía, Saulo trataba de destruir la iglesia persiguiéndola. Y mientras iba caminando, al acercarse a Damasco, una luz que venía del cielo lo envolvió de improviso con su resplandor, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él preguntó: ¿Quién eres tú, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues, le respondió la voz. Ahora levántate y entra en la ciudad, allí te dirán qué debes hacer. Eso lo encontramos en el capítulo 9 de los Hechos de los Apóstoles. Fue acompañado a Damasco, donde por 3 días, afectado por lo sucedido, no tomó ni alimento ni bebida. Al tercer día se presentó a él un tal Ananías, al cual Dios durante una visión había pedido buscarlo y de imponerle las manos para recuperar a la vista. Pablo se hace bautizar, conoce la pequeña comunidad cristiana de allí de Tarso, se presenta en la sinagoga y da testimonio cuanto le ha sucedido. Comienza de aquí en adelante su apostolado. Se entretiene con los discípulos que se encuentran en Damasco, inicia a predicar con entusiasmo y enseguida llega a Jerusalén. Aquí conoce a Pedro y a los otros apóstoles que lo acogen y le hablan ampliamente de Jesús. Pablo los escucha, aprende las enseñanzas dejadas por el Maestro y fortalece su fe. Prosigue la predicación, pero se confronta con la hostilidad de tantos judíos y la perplejidad de diversos cristianos. Deja Jerusalén y regresa a Tarso, donde retoma el oficio de tejedor de tendales y continúa a dedicarse a la evangelización. Algunos años después, Pablo, junto a Bernabé, entre los primeros judíos convertidos, llega a Antioquía e instaura estrechas relaciones con la comunidad cristiana. Después de una breve estadía en Jerusalén, desde Antioquía, Pablo prosigue su misión entre los judíos y sobre todo entre los paganos, llamados gentiles, para otras metas. 3 son sus grandes viajes apostólicos. Por motivos de las tensiones desarrolladas entre las comunidades que había fundado y los judeocristianos acerca de la observancia de algunas normas de la ley judía, se confronta con Santiago. Acusado por los judíos de haber predicado contra la ley y de haber introducido en el templo un pagano convertido, es arrestado, pero bajo proceso, Pablo, en calidad de ciudadano romano, se apela al emperador y es transferido a Roma. Luego llega a estar en la cárcel en Cesarea y diversas etapas en otras ciudades durante ese viaje hacia Roma, prisionero. En Roma, donde se encuentra también Pedro, entra en contacto con la comunidad cristiana. Liberado después por la falta de pruebas, luego prosigue con su misión de evangelización. Es arrestado una vez más bajo Nerón, condenado a muerte por el tribunal romano, es decapitado en la Vía Ostiense, mientras Pedro, como lo dijimos ayer, es crucificado en la colina vaticana.
La tradición refiere que el martirio de Pedro y Pablo ha ocurrido el mismo día, el 29 de junio del año 67. En sus tumbas surgen las basílicas de San Pedro y la Basílica de San Pablo fuera de los muros. Hoy también hay muchos que mueren por el Evangelio. No olvidemos de orar porque, como ellos, seamos fieles a Cristo.